Hola, buenas tardes, Gestar Virtual. Estamos en un nuevo momento y un nuevo espacio de encuentro. La idea es que hablemos de comunicación en territorio. Esta inquietud parte de los numerosos compañeros y militantes que se nos acercan preguntándonos cómo hacemos para llevar nuestra palabra en nuestro territorio. El mensaje en el territorio es un mensaje que debe ser construido y trabajado paulatina y armoniosamente, diríamos. Nos encontramos que toda la población a la que nos vamos a referir y dirigir está iluminada por los grandes medios de comunicación. Y nuestras herramientas y nuestras armas de trabajo son siempre pocas. Muchas pueden ser alguna radio local, otras son los folletos, otras son las pintadas, otras son las visitas, el cuerpo a cuerpo con nuestro vecino cotidianamente en el barrio. Yo diría que esta es la mejor arma, pero es la que nos lleva más tiempo. Por eso, cuando pensamos en términos de comunicación, tenemos que deslindar algunos matices. Comunicar siempre quiere decir que tengamos una correspondencia y una respuesta de nuestro interlocutor y nuestro receptor, lo que se habla comúnmente del proceso de retroalimentación o feedback, para que se vaya construyendo un sentido entre dos. Ahora, cuando nosotros informamos y difundimos a través de distintos elementos, estamos generando un estímulo que muchas veces lo lanzamos sin respuesta. Los compañeros jóvenes mayormente hoy y todo aquel que es muy tecnologizado está muy familiarizado en técnicas como el Twitter o como el Facebook o como los mensajitos de texto, que en realidad son mensajes breves, son mensajes cortos y que tienen una función más bien informativa de convocar o de llamar a algún tema a otros compañeros. Cuando digo a otros compañeros, ya estoy hablando de una comunidad, estoy hablando de un grupo de personas que tenemos códigos en comunes, y cuando desarrollamos estos breves mensajes tenemos una historia común, un lenguaje común que hace que estos se interpreten con mucha rapidez. Esto es un modo de comunicación, pero es la comunicación entre nosotros. Pero la verdadera comunicación del militante, como decía el general Perón, es llevar nuestro mensaje a todo el pueblo. Y cuando hablamos de todo el pueblo, estamos hablando de distintos públicos, de distintos segmentos, desde segmentos que son de tercera edad, a señores que son trabajadores, a señores que son cuentapropistas. Son distintos segmentos que viven otras realidades muchas veces distintas a las nuestras y que vivencian cosas distintas a las nuestras. Lo primero que tenemos que saber para poder comunicarnos con esos grupos es saber cómo piensan. Y saber cómo piensan hace que pongamos en acto el mayor instrumento, que es la pregunta. En filosofía se habla de la mayéutica. Ejercitar la mayéutica o la interrogación es llevar a nuestro interlocutor a través de preguntas a darse algunos sentidos nuevos, a esclarecerse sobre aspectos que nunca había pensado, y lo hacemos de un modo no agresivo. La pregunta conlleva una respuesta de nuestro interlocutor, y a su vez, aunque esa respuesta no esté de acuerdo con nuestro modo de pensar, nos permite siempre la formulación de una nueva pregunta. Nuestro ejercicio es preguntar para llevar al interlocutor a un destino común. Y si llevamos a ese interlocutor a un destino común, va a haber convencimiento. Por decir algo sencillo, si yo digo en una sentencia, como he visto algunas pintadas, Clarín miente, esta es una sentencia de la que yo estoy refiriéndole a mi comunidad, que ya tomó partido porque Clarín miente. Pero aquel que nunca ha puesto bajo sospecha a Clarín,
o que se informa por Clarín. Nosotros tenemos que interrogarlo. Y quizás tenemos que hacer un esfuerzo y preguntar por qué Clarín no pone en primer plana la posición del país en las Naciones Unidas sobre los trabajadores y sobre los humildes, como que los gobiernos deben privilegiar a ellos. ¿Por qué Clarín, cuando el eje del discurso de la presidenta tiene que ver con la redistribución de la riqueza equitativa, hablando de esta meta peronista de que el 50% del Producto Bruto, o sea, de lo que produce un país, vaya en salario a los trabajadores y un 50% vaya al capital para ser reinvertido en el país y para hacer crecer la economía y el círculo virtuoso? ¿Por qué esto no está presente y el titular es "La presidenta ahuyenta las inversiones de los empresarios"? Entonces, lo que nosotros tendríamos que decir es, ¿por qué Clarín, cuando hay esta situación, habla de otra manera? Y esto lleva a una conclusión, o que Clarín tiene intereses para los cuales deforma la realidad. Una conclusión que sería, en el fondo, Clarín miente, pero en vez de darlo como una verdad, debo ayudar a mi vecino en el barrio que se encuentre con esa realidad. Y esto lo podemos hacer a través de folletos creativos, con imágenes, llevarle esas preguntas, además de nuestra acción. Dejarle al vecino un folleto, digamos, con muy pocas palabras, que tenga preguntas, ¿no? O que yo materialice en el diario lo que dijo la presidenta y lo que dijo Clarín en el titular de ese día. Exponer para que la gente tome sus conclusiones y no que nosotros le demos las conclusiones, porque el arte de la construcción colectiva es el intercambio entre el militante y el pueblo, entre el dirigente y el pueblo, entre los gobernantes y los gobernados. Por eso, compañeros, reflexionemos y vayamos con la oreja abierta y con el pico a veces un poco más cerrado. Como decía un proverbio chino, Dios nos dio 2 orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Quiere decir que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Gracias, compañeros.